Has organizado, pero este Betis de la intensidad. ¿Esperaba tanta placidez en el día de hoy? Bueno, yo creo que hicimos un primer tiempo bastante completo, sobre todo en la seguridad defensiva. Le costó mucho a Osasuna acercarse a la portería nuestra. Convertimos también 2 goles y parte de eso fue una intensidad que le dimos en tratar de recuperar el balón en 3/4 de campo, que le hizo a ellos bastante daño en el primer tiempo. Después con el 2-0, creo que fue un segundo tiempo, tuvieron una llegada al principio, pero supimos controlarla, mantuvimos la portería en blanco, cosa que también es una tarea que nos estaba costando en los partidos anteriores. Así que fue un partido sólido, quizás una mezcla de ambas cosas. Quizás a Osasuna le costó muchísimo también estar cerca de la área nuestra y nosotros hicimos un partido bastante maduro como equipo. Pues ahí estaba Manuel Pellegrini hablando de una palabra que se utiliza muchísimo en el alto rendimiento, desgraciadamente cada vez más en escalafones inferiores. Luego hablaremos de los cursos de entrenadores y de la formación que se puede dar en Andalucía, pero sobre todo me interesa poner el contexto de la palabra intensidad que reflejaba el técnico chileno como clave en la victoria ante Osasuna. Por intensidad, al hablar de fútbol, se entiende normalmente el grado de esfuerzo, esa alerta mental y ese compromiso emocional con el que se ejecutan todas las acciones, absolutamente todas. Por lo tanto, es una mezcla de factores físicos, psicológicos y, por supuesto, tácticos. Todo eso metido en una coctelera orientado en un objetivo. Esa es la intensidad. Todos esos componentes que hemos hablado, físicos, psicológicos y tácticos, pero con un objetivo. Si no está claro el objetivo, no se tiene intensidad. O se corre demasiado, o se piensa demasiado, o tácticamente es un desastre. Por eso el técnico chileno reflejaba la importancia de la intensidad como clave para conseguir ese objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, lo comentamos en la retransmisión y también en la previa del partido, era la presión alta. Un concepto que cada vez se ve mejor reflejado en el terreno de juego, con nombres propios como el otro día vimos a Fornals o a Amrabat. ¿Qué es lo que implica la intensidad? Bueno, pues cuando se mezcla esa energía, esa velocidad, esa concentración, esa actitud correcta, pues es clave para el rendimiento del equipo. Y es fundamental para el desarrollo de esos jugadores. Importante este aspecto. Lo decía el Cucho después del partido. Hablaba de los entrenamientos. Cuando le comentaban sobre la competitividad entre él y Bakambu, decía, no solo en los partidos es una suerte poder competir en ese aspecto, sino también en los entrenamientos. Y esa intensidad se debe reflejar en los entrenos para que el jugador la asuma como algo natural. Si nos detenemos en qué aspectos reúne esa intensidad en el fútbol, hemos hablado de la parte física, de la parte mental y de la parte del compromiso emocional, lo que es la actitud con C, ¿no? El esfuerzo físico lo pueden ustedes ver en los partidos y aquí les invito a que intenten prestar algo de atención, no solo en lo emocional del aficionado, sino también como si fuesen unos analistas viendo el encuentro. Pues en la parte del esfuerzo físico la intensidad se ve en aspectos como la velocidad, la fuerza, el despliegue al realizar cada acción, esas aceleraciones y desaceleraciones que se pueden medir con los GPS. Nosotros lo podríamos ver observando cómo los futbolistas se anticipan a las jugadas y cómo realizan esas aceleraciones para ir a la presión, por ejemplo. El compromiso mental, el segundo de los componentes de la intensidad en el fútbol. Bueno, pues se ve cuando un jugador está en alerta máxima, cuando tiene esa concentración constante, e incluso cuando el estado anímico hace que se contagien otros compañeros. Lo vemos cuando Marc Bartra entra en el terreno de juego, cómo mueve las manos hacia los compañeros, cómo Amrabat el otro día también lideraba esa parte, o cómo Aitor Ruibal al entrar pues dio ese plus de competitividad. Ese compromiso mental hace que se pueda anticipar el jugador para leer el juego y tomar las decisiones correctas. Esa intensidad en el aspecto mental provoca, por lo tanto, anticiparse a leer el juego y a tomar las decisiones correctas.
estar metido en el partido. Puede ser el gran resumen para nosotros. Y también, por supuesto, la actitud con C, el querer hacer algo, ¿no? El tener un compromiso. Y eso pues se refleja con las ganas, el empuje a la hora de participar durante todo el partido, ¿no? Entonces, todo eso dentro del concepto táctico que se maneje, que en el Betis ya saben que es el caos organizado, la manera de dar libertad en ciertas partes del terreno de juego, pero que otros jugadores mantengan un orden rígido y serio para soportar el devenir de los partidos, hace que la intensidad pues sea vital. ¿Por qué es importante esta intensidad que, como decimos, Manuel Pellegrini reflejaba en la rueda de prensa? Bueno, pues mejora el rendimiento, al final es necesario para ser un futbolista de élite, mantener esa exigencia constante. También ayuda a la prevención de lesiones, algo importantísimo para los preparadores físicos, el saber manejar esa intensidad correctamente, y también para desarrollar las actividades diarias y las habilidades, por supuesto, de los futbolistas. Ahí es importantísimo saber manejar esa alta intensidad con la capacidad que cada uno tiene para asimilar los conceptos, para tomar decisiones bajo presión. Se puede entrenar, se debe hacer, manejar esa intensidad con el momento adecuado de cada partido, cada minuto, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de intensidad, al menos personalmente considero, desde el punto de vista del entrenador y sobre todo del rendimiento, que no es un aspecto solo físico, que es un error que se comete normalmente a la hora de analizar un partido, pensar que por correr más es más intenso. No, se debe correr correctamente y sobre todo se debe hacer en el momento adecuado. La intensidad es algo que parte del propio futbolista. Los jugadores deben aprender a moverse y a controlar la intensidad para que su estado físico y mental sea el adecuado. Hay muchas maneras de automotivarse. Después está la importancia de saber que requiere equilibrio, y por eso es vital manejar las cargas de trabajo con el planteamiento del partido para que el futbolista sepa exactamente cuándo aplicar esa intensidad. Un exceso de intensidad es mala, un defecto de intensidad es lamentable en el alto rendimiento. Encontrar esa correcta fórmula desde lo táctico, desde lo que hemos comentado de la parte física, desde lo psicológico y por supuesto desde lo ambiental, que es algo que considero fundamental, sobre todo jugando en el Real Betis Balompié, porque esta afición te lleva en volandas, hace que el otro día el Betis tuviese, como bien dice el técnico chileno, un óptimo momento de intensidad.